Aquí vamos derechito a la entrevista porque nos está esperando y le agradecemos a Betania Oreja Cerruti. Ella ya ha estado 1 o 2 veces con gran suceso acá en Todos los Fuegos. Es profesora e investigadora de temas políticos, de política educacional de la Universidad de Luján y también profesora e investigadora del Instituto Superior de Educación Docente número 36 en José Cepaz. Y por supuesto que vamos a hablar de la política educativa de la universidad. Buenas tardes, Betania, ¿cómo estás? Buenas tardes, Daniel, y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, ahora ya me voy a tranquilizar un poco porque ya estamos conversando. ¿Qué hora es? A ver, bueno, tengo 2, 3 relojes y 5, entre 4 y 5, bien. Estamos bien. Viste que a Milei le gusta hablar, en general, con poco o sin ningún fundamento, dice cosas. Entonces habla de que la plata que se gasta, que el presupuesto, en concreto, ¿en qué se gasta la plata en la universidad? ¿Se despilfarra, como dice el presidente? No, para nada. A ver, dicho muy sintéticamente, el presupuesto universitario es un presupuesto muy rígido, quiere decir como todo el sistema educativo argentino, o sea, tiene objetos de gasto muy fijos que son básicamente los salarios. En ese sentido no hay para nada un despilfarro, totalmente lo contrario. Los salarios no son como en Alemania, ¿no? Claro, no, la verdad que no. Ahora, el sistema, me adelanto, el sistema educativo entre Alemania y Argentina, la diferencia que pueda haber es muy inferior a la diferencia que hay en los salarios, ¿no? ¿En qué sentido? En la calidad de la educación en la Argentina y Alemania, ponele que sea mejor allá, pero será un cachito mejor, pero los salarios son 10 veces mejores, a eso me refiero. En ese sentido, sí. Básicamente nosotros en toda América Latina, incluida Argentina, tenemos salarios muy, pero muy por debajo de los países europeos, y eso incide no solamente en las condiciones de vida de los trabajadores docentes, sino en la calidad educativa en general, porque un docente que tiene salarios como tenemos en la mayor parte del país en este momento, que atañe la línea de pobreza, o ahora estamos hablando de universidad, pero un preceptor en la provincia de Buenos Aires quedó casi por debajo de la línea indigente con un solo cargo. Bueno, eso hace que los docentes debamos tomar más horas, más cargos, y eso impacta negativamente en las condiciones en las que uno enseña, ¿no? En el caso de la universidad, las universidades, bueno, como creo que todo el mundo sabe, son autónomas. Cada universidad tiene su propia organización, sus carreras, su oferta académica, y toma una cantidad de decisiones. Pero en promedio, si uno toma todas las universidades, va oscilando año a año, pero alrededor del 90%, 80 y pico, 90% se dedica a gastos de salario. Y apenas el 10, un poquito más por ciento, depende del año, queda para todo lo que serían luz, gas, servicios básicos. Y la bandina, aquello. Claro, servicios, algunos servicios técnicos específicos que a veces las universidades contratan y demás. Esto tiene diferencias por universidades, porque hay universidades que consiguen recursos propios a través de la venta de cursos de posgrado, por ejemplo. Entonces esas universidades, como por ejemplo la UNSAM, que tiene un porcentaje de gastos propios muy por encima de otras universidades, tiene una cantidad de recursos que, por ejemplo, yo que trabajo en la Universidad de Luján no tenemos, y dependemos prácticamente enteramente del presupuesto del Tesoro Nacional. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos en la Argentina en las últimas décadas una expansión muy grande del sistema universitario, o sea, hay cada vez mayor matrícula, y aunque el presupuesto, podemos depender ahora hacia dónde va el diálogo, podemos profundizar o no en algún aspecto, pero aún en los momentos en que aumentó el presupuesto educativo en términos de masa general, el gasto por alumno no necesariamente es mayor, porque aumentan los estudiantes y no aumentan necesariamente al mismo ritmo todo el resto de los gastos, de las necesidades que hay que solventar en una universidad. Entonces,
yendo nuevamente a la cuestión del trabajo docente, eso hace que en las universidades públicas en la Argentina el 70% de los trabajadores, de los profesores universitarios, estén designados con una dedicación simple. Es decir, dedicación simple, ¿qué carga horaria implica? 10 horas. En las universidades los docentes estamos designados con dedicación exclusiva, que es 40 horas, semi-exclusiva 20, o una dedicación simple, que es de 10 horas, y eso no permite en general hacer investigación y extensión, ¿no? Estamos hablando de horas semanales, ¿no es cierto? Horas semanales. En general, o sea, que el 70% de los cargos, no de los docentes, porque un docente puede tener 2 dedicaciones simples, pero no, eso ya es más difícil cruzarlo, pero el 70% de los cargos de las universidades argentinas son dedicaciones simples. Y eso entonces nos muestra que la expansión universitaria se hizo sobre la base de malas condiciones de trabajo, porque un docente con una dedicación simple en general está abocado solo a la enseñanza, a dar clases, y no le queda tiempo para hacer investigación y extensión. Un profesor, digamos, que podemos decir, un profesor adjunto, pongamos una cosa intermedia, 15 años de antigüedad, profesor adjunto, dedicación simple, ¿cuál es su trabajo? Todo. A ver, un docente en la universidad está designado para hacer las 3 tareas: funciones de docencia, de investigación y de extensión. Se supone que al hacer investigación uno aporta no solo a la asociación en su conjunto, o depende de qué investigación está haciendo, sino que eso repercute en la calidad de las clases, porque uno, se sigue formando, se sigue actualizando y demás. Pero hay muy pocos docentes que con una dedicación simple puedan hacer las 3 funciones, o sea, porque con una dedicación simple, la mayor parte de los docentes que tienen simple solo pueden dar clases. Los que tienen semi-exclusiva, que son el 17% de los cargos docentes, puede ser que tengan tiempo de participar en alguna investigación o extensión, en un proyecto, y solo el 10% de los docentes universitarios tenemos dedicación exclusiva. O sea, es muy bajo. 40 horas semanales. Que son 40 horas semanales, y eso incluye, ir a dar clases, la planificación de las clases, la corrección, todo lo que no se le paga a los docentes de primaria y secundaria, ¿no? Que no tienen horas pagas para todas las tareas por fuera de enseñanza, y además investigación, extensión, tareas de gestión dentro de la universidad, porque como las universidades tienen autogobierno, los docentes también participamos en comisiones que forman comisiones asesoras de los distintos órganos de gobierno y demás. Pero lo que quiero decir, cuando hay 2 cosas, ¿no? O sea, hay una gran diferencia en las condiciones de trabajo de los docentes universitarios en la Argentina respecto a los profesores de otros países. Acá podríamos decir que la masificación de la universidad se fue dando con una proletarización, dicen algunos, pero con condiciones uno se va encontrando profesores que trabajan en terciaria, en secundaria, tienen horas, también trabajan en la universidad, ¿no? Esta dispersión laboral. Y la otra cuestión en relación a lo que me decías al comienzo, de si mi ley plantea del despilfarro, claramente no hay un despilfarro, porque sistemáticamente en los últimos 9 años los salarios fueron quedando en el movimiento general debajo de la inflación, ¿no? Salvo algún mes desempató, que apenas se superó. Desde 2014 en adelante los docentes universitarios estamos perdiendo por debajo de la inflación, salvo algún mes, ¿no? Yo, para que la audiencia tome dimensión, porque si hablamos de términos absolutos, por ahí me decís un número y va a parecer mucho al lado de nada. Un cargo equivalente, no sé si tenés este dato, pero digamos, un cargo equivalente aquí y en Francia, o aquí o en Japón, aquí y en Estados Unidos, que como dijimos, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires está entre las 50 mejores y después La Plata y alguna otra más están en las 100 mejores, o sea que la Universidad Argentina está ubicada, bien rankeada mundialmente, es decir, que podrían ganar más o menos lo mismo. ¿Tenés algún ejemplo de la diferencia salarial? Sí. Te lo puedo buscar, pero si uno hace la conversión en dólares o en euros, estamos bajísimos en muchos docentes universitarios. Bueno, pero hagámosla. Mileuristas, ni siquiera mileuristas.
No tengo acá la grilla, te la puedo pasar en un rato porque como eso va cambiando todo el Pero tiempo, más o menos para orientar. Según la dedicación y según el cargo. Sí, igual, dos cargos equivalentes. No, eso no te lo puedo decir así porque no sé los montos de un país europeo, pero sí le puedo decir que estamos muy lejos, sobre todo en las evaluaciones que tuvimos en los últimos años. Claro, nosotros, claro, como trabajadores de universidad, inclusive estamos quedando por abajo de los bancarios, ¿no? De los trabajadores que trabajan en relación al agro, con las cerealeras digamos. Decime, Betania. Bueno, la trampa ahí, termino con esto, hace muchos años, cuando te dejo la ministra, dijo, ¿de qué se quejan los docentes? Y dio el valor del salario de un docente titular con dedicación exclusiva. Y ese salario, si hoy uno lo busca, seguramente le va a parecer un buen salario, dedicación titular con dedicación exclusiva, con mucha antigüedad, está arriba del $1.000.000, pero eso es un porcentaje muy pequeño de los trabajadores universitarios de la Argentina, porque la mayoría pará, son auxiliares. Pará, Betania. No huyamos de esto. Profesor titular con dedicación exclusiva, ¿me decía $1.000.000? No, más de 1 millón. ¿1,5 millones? El adjunto, y puede ser, pero... Bueno, ponele 2 millones, que seguro que estamos arriba, 2 millones. Profesor... No, sí. Bueno, sí, ¿qué se necesita? Te lo pregunto porque lo sé. ¿Qué se necesita? ¿Cuántos años? ¿Qué preparación? Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que se necesita para llegar a ser profesor titular con dedicación exclusiva en la Universidad Argentina? Exacto. Sí, y además todo el ¿cómo va? Yo decía, nos puede parecer mucho en relación al empobrecimiento que tenemos en la Argentina, no a que necesariamente es un salario que sea correspondiente, como vos decís, a toda una trayectoria de muchos años, porque alguien que llega a titular es que se formó durante muchos años, que tiene posgrado, que hizo estudios, ¿no? Que de investigaciones y demás. Así que en ese sentido estoy de acuerdo con tu planteo, pero lo que digo es que puede inclusive 1,5 millones, no sé, la verdad que no sé cuánto está ganando un titular con exclusiva. No importa. Pero más allá de cuánto sea el monto, nos puede parecer mucho o no en relación al resto de los trabajadores de la Argentina, pero es un porcentaje muy escaso de todos los docentes universitarios. Más o menos le podemos decir a la audiencia que profesores titulares con dedicación exclusiva, porque implica que no pueden hacer otra cosa, no pueden claro. Nada, o sea, tienen el título bloqueado, no pueden hacer trabajos particulares, todo. Entonces, un profesor titular con dedicación exclusiva, yo creo que se lo puede equiparar tranquilamente con un diputado nacional. Que está todo ese planteo, sí. En la inmensa mayoría... Sí. En la inmensa... Sí, decime. No, perdóname, te estoy interrumpiendo. En la inmensa mayoría de los casos, un profesor titular con dedicación exclusiva tiene una preparación muy superior a cualquier diputado nacional o senador nacional. Sería excepcionales los diputados nacionales y los senadores nacionales que tengan una preparación mayor que un profesor titular con dedicación exclusiva, y como mucho gana menos de la mitad. Sí. Ahora, cuando terminemos la entrevista para el resto del programa, voy a buscar la X y te lo voy a enviar, así lo podés plantear en el resto del programa. Pero sí, bueno, y además eso hace que una cantidad de docentes muy bien formados y demás se hayan ido del país. Esto es sistemático, ¿no? Lo que se conoce como la fuga de cerebros, por la posibilidad de tener una dedicación exclusiva, que como decía, es solo el 10% de los cargos, para tener condiciones de trabajo, laboratorios y demás, ¿no? Que es el gran déficit también en comparación con otros países. Sí, claro. O sea que plata no se malgasta en la Universidad Argentina. No, después uno sí puede plantear, como las universidades no son espacios, no hay espacio inocente en la sociedad. Entonces en todas las universidades hay relaciones de poder, se hace política, uno puede encontrar espacios o proyectos que uno diría, ¿y esto cuál es el aporte a la sociedad? Eso está, y también hay que discutirlo, pero no se puede generalizar planteando que toda la universidad sea eso.
Sí, bueno, yo creo que tenemos que luchar en todos los ámbitos de la sociedad argentina por la democratización de la sociedad, la democratización en los lugares de trabajo, en los lugares de poder, en todos lados hay que democratizar la sociedad, cosa que no ocurre eso, no solo en la universidad, en ningún lugar hay un proceso democrático de participación, de fomentar la integración y bueno... eso está bastante vedado en la sociedad argentina. ¿Por qué le exigimos...? Sí, habla... Exacto. No, digo que estoy de acuerdo con vos y el problema me parece que es el gobierno generaliza y el otro problema sería negar que nada de todo eso ocurre. Por supuesto en las universidades hay problemas, como en todos lados, como vos lo planteás, y en todo caso uno tendría que ir hacia luchas por democratizar las formas internas en que se trabaja en la universidad, en que se hace investigación, en que se utilizan los recursos, pero no, eso no se hace haciendo una reducción de recursos, sino, bueno, un proceso democrático de control de los recursos dentro de cada universidad. Claro. Nosotros en este momento toda la movilización de mañana está puesta en función de que las universidades están viendo con problemas con algo tan elemental como pagar la luz, pagar el gas, no pagar los servicios básicos. Pues ni siquiera estamos pudiendo llegar a una discusión más compleja. Claro. Por ahí te cambio de tema, pero no sé, ¿querés ampliar sobre lo que estamos hablando? A ver, en general, digamos está como dando vuelta a lo que estamos planteando, ¿no? Nosotros, la movilización surge de la mano fuertemente de los sindicatos de las federaciones docentes y no docentes. Hay una debilidad en relación a la posibilidad de instalar la preocupación por este tema, por la posibilidad de hacer paros que tengan alguna respuesta en el gobierno. Entonces se va confluyendo con un armado de la movilización y de mayor visibilización con estudiantes y con los rectores. En ese marco me parece que hay que pensar qué está pasando con el movimiento estudiantil que viene golpeado en los últimos años, de antes de la pandemia, con la pandemia y post-pandemia, y ahí creo que hay una transformación también de los sujetos sociales, ¿no? De las nuevas generaciones que hay que poder pensar. Y en los medios de comunicación se fue empezando a plantear la marcha como la marcha del CIN, la marcha de los rectores. Cuando el CIN, que es el Consejo Interuniversitario de los Rectores, convoca también y adhiere a la marcha, pero no es el que la propone, digamos. Los rectores empezaron a aparecer con mucha visibilización y desde mi punto de vista, digamos, me preocupa que no están siendo entrevistados y no están siendo visibilizados los representantes de los sindicatos, docentes y no docentes, que somos los que hacemos principalmente la universidad. Entonces ahí me parece que, digo, para terminar, para terminar esto que estaba planteando, hay algunas cuestiones que deberíamos poder pensar y preguntarnos por qué se plantea una marcha universitaria que es particular, tenemos demandas específicas de la universidad, pero y que atraviesa un montón de personas que trabajamos o estudiamos en la universidad y a los que no, que podrían, pero que a la vez es particular, no es una marcha general de la clase obrera, no es una marcha general por la educación, la ciencia y el trabajo, quedó definida como una marcha por la universidad. Pero y mira, ahí, una opinión de veterano, y yo creo que no estoy achanchado. La masividad de mañana, que todo el mundo cree que va a ser así, la masividad de mañana es lo fundamental. De ahí van a surgir todo lo que estamos demandando, que vos estás demandando, que todos demandamos, la democratización, la participación. Uno de los puntos de partida, no el único, pero uno de los puntos de partida importantes es la masividad. Con la masividad aparecen cosas. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, me parece que en ese sentido es claro que es un punto de partida lo de mañana, ¿no? Es un punto de partida de visibilización, de preocupación de gran parte de la universidad, de la sociedad, donde también hacen política el radicalismo, el peronismo, ¿no? Distintos sectores que también nos llevaron al problema en el que nos encontramos, digamos, y que sí de todo esto tenemos que disputar la organización y la dirección. En eso estoy totalmente de acuerdo con vos. Hay mucho bueno que puede surgir desde ahí. Estoy pensando, ¿saben qué estoy pensando?
en el Cordobazo. En el Cordobazo venía de una manera, pero los resultados fueron otros, inesperados para muchos. Y los pocos que estaban a la altura fueron los que prosperaron. No es la misma situación, pero uno siempre se entusiasma. Sí, tenemos que poder ser, me parece que tenemos que poder instalar y discutir y generar luchas que integren al conjunto de la clase obrera, y en ese sentido tenemos un proceso de fragmentación mucho más agudo en el momento del Cordobazo, ¿no? Los precarizados, ¿no? Que la marcha de la universidad, no sé qué les significa, habría que ver, no digo que les sea ajena, pero que están preocupados por sobrevivir, digamos, ¿no? Entonces, me parece que los universitarios tenemos que hacer un esfuerzo por mirar al conjunto de la sociedad y no solo mirar a la propia universidad, que es uno de los males que a veces aqueja al mundo universitario. Bueno, Betania, ¿querés agregar algo más? Y si no, le dejamos paso a la participación de nuestro también compañero Gabriel Fabricius. Betania. No, le paso a Gabriel. Me parece que sí es muy importante la participación mañana, no desde una mirada ingenua, sino desde esta mirada que vos planteabas, de que esta sea el punto de partida para avanzar hacia luchas mucho más colectivas y más generales, ¿no? Bien, muchas gracias, Betania Oreja Cerruti, profesora e investigadora en temas de política educacional de la Universidad de Luján y otras cosas más. Muchas gracias, Betania. Gracias a ustedes, un abrazo enorme. Chao. Bueno, escuchábamos a Betania Oreja Cerruti dándonos una visión muy profunda de la situación universitaria, y ahora vamos a continuar vamos a presentarlo como quien es. Gabriel Fabricius, que es doctor en física, investigador del CONICET y profesor en la Universidad de La Plata. Actividad es esta que realiza desde hace más de 25 años. Él ingresó como estudiante en la universidad en 1981 y se doctoró a principios de la década del 90. Yo digo todo esto formal porque somos amigos de hace más de 30 años con Gabriel, así que vamos a escuchar al doctor Fabricius y al amigo Gabriel Fabricius, que además de dar clase milita en la Universidad de La Plata. Bueno, la comunidad universitaria está en pie de lucha y creo que mañana vamos a tener una respuesta contundente a las agresiones que venimos sufriendo desde que asumió este gobierno. Bueno, empiezo contando un poquito cómo fue la evolución del conflicto. Desde diciembre, a poco de asumir Milei, dijo que en 2024 se repetía el presupuesto 2023. Así que sabíamos que alrededor de mayo se acababan los recursos. O sea, con la inflación que tuvimos, era así. O sea, una situación límite. Los docentes estamos pasando actualmente por la misma crisis que el resto de los trabajadores. Tenemos el salario depreciado en alrededor de un 50% desde que asumió el gobierno, y padecemos los aumentos de tarifas, el descontrol en el precio de los alimentos. O sea, la misma situación, pero con la espada de Damocles de ser empleado del Estado que Milei está empeñado en destruir. Y bueno, desde el comienzo mismo de su gobierno que estamos dando batalla, ¿no? En la Universidad de La Plata hubo una nutrida columna el día del paro general del 24 de enero, con pocos estudiantes, hay que decirlo. Fue muy complicado en La Plata el inicio del ciclo lectivo para los estudiantes, por la crisis y por el tema de los alquileres. La Plata es una ciudad con muchos estudiantes del interior de la provincia, y esto de los alquileres libres, sin ningún tipo de control, bueno, les complicó enormemente la vida y muchos se tuvieron que quedar, no pudieron venir, y otros, bueno, retrasaron lo más posible la venida, ¿no? Bueno, después tuvimos una movilización el 1 de marzo en La Plata, donde una destacada presencia estudiantil, y el 14 de marzo tuvimos paro y concentración en el rectorado. Se formó una intergremial entre los gremios docente, estudiantil y no docente,
Y el 11 de abril hubo otra vez paro y movilización, y a partir de ahí, yo creo que ya con la perspectiva de la marcha del 23 de abril, que está desde entonces definida, se fueron articulando una serie de medidas de lucha, clases públicas, abrazos a algunos edificios, asambleas estudiantiles, docentes, interclaustro. Bueno, esto fue en un increyendo, sobre todo la semana pasada. O sea, esta última semana fue creciendo la actividad de una manera notable, ¿no? O sea, tuvimos en varias unidades académicas muchas clases públicas, lo cual, bueno, demuestra una participación de los distintos sectores de la comunidad. Otro elemento a destacar es el marco de unidad en el que se vienen dando algunas acciones. O sea, ha habido actividades, por ejemplo, convocadas por todo el arco político, o sea, desde Franja Morada, pasando, bueno, por el peronismo hasta el trotskismo. Bueno, eso es algo que no veíamos hacía mucho. Capaz hay otros momentos más cercanos, pero a mí me hizo acordar mucho esta semana a lo que se vivió con la rebelión Carapintá del 87. Bueno, me fui un poco atrás, pero ahí asomaba la posibilidad del retorno de la dictadura, y también se dio una movilización que fue masiva y en un marco de bastante unidad, ¿no? Y bueno, esta semana me estuve acordando mucho de esa época. Decime, Gabriel, más allá del balance crítico que se pueda hacer de la Universidad Argentina, ¿qué es lo que esta tiene para ofrecer al pueblo? Por ahí habría que hablar un poquito de la universidad para entender más profundamente algunas cosas que están sucediendo y que van a suceder, ¿no? Hablar un poquito, porque si no, bueno, se haría muy largo, de qué es la universidad, o sea, cómo es nuestra universidad. Es la universidad de un país con un modelo económico agropecuario, extractivista, exportador, altamente dependiente. O sea, no es la universidad que queremos, la que yo quiero por lo menos. A mí me gustaría una universidad que esté abocada de lleno a discutir cómo salimos de este sistema capitalista parásito, cómo industrializamos el país, cómo le ponemos un freno a la destrucción del ecosistema, a la depredación de los recursos naturales por parte del agronegocio y el extractivismo desregulado. Pero bueno, entonces, ¿por qué defender esta universidad? Bueno, hay muchas razones, sobradas razones para defenderla. En principio, por la misma razón que no renegamos de la Argentina por ser un país agropecuario, dependiente, extractivista, exportador. O sea, tenemos un pueblo que está en lucha permanente por salir de ese corset, con avances, retrocesos, algunos triunfos, varias derrotas, pero en lucha permanente. Y nuestra universidad no es algo aislado, o sea, es un reflejo de la lucha de clases que se da en el país. No una imagen especular, porque la universidad tiene sus características particulares, como la tienen las otras comunidades que integran la sociedad. Uno, yo creo, puede ver en la universidad las huellas que han ido dejando esas luchas con sus avances y retrocesos, ¿no? Un ejemplo de esta cuestión que a mí me ha impactado es el fenómeno que se produjo después de la crisis y la rebelión de 2001. Esa es la época de las fábricas recuperadas, de hospitales que fueron abandonados por el Estado y los trabajadores de la comunidad pusieron a funcionar. Bueno, todo ese espíritu no fue ajeno a la comunidad universitaria, generó un impacto. Tomando, por ejemplo, el área de la salud, en esa época hubo como un reverdecer en todo lo relacionado con la producción pública de medicamentos y vacunas. O sea, se fueron multiplicando en las universidades los grupos dedicados a estas temáticas, y en 2007 se creó la Red Nacional de Unidades Productoras de Medicamentos, que tenía el objeto de interactuar con el Estado y proveer al Estado de una serie de medicamentos. Bueno, hay una larga historia de idas y vueltas. Es
en esta interacción, ¿no? Es un área donde hay intereses muy fuertes, la presión de los laboratorios es muy grande. Bueno, es larga esta historia, no voy a entrar en detalles, pero ha habido en todo este proceso marchas y contramarchas que, bueno, tienen que ver con por ahí quién está en el gobierno. Aún dentro de un mismo gobierno no es homogéneo, en distintos organismos o reparticiones del Estado hay una receptividad mayor o menor, pero en la universidad esto, lo que fue el 2001, yo creo que prendió, irradió y tuvo un rol en muchas áreas de vanguardia, la universidad, de empujar en esa dirección. Yo, bueno, puse por ejemplo, como ejemplo el área de la salud, pero esto es algo general que tiene que ver con una evolución en el desarrollo de capacidades que nos posicionan con la posibilidad real de ser un país independiente. Porque recursos naturales tenemos y somos capaces de generar el conocimiento y ponerlo en práctica cuando nos lo proponemos. Entonces eso, bueno, es algo que late, ¿no?, en la universidad. Y el desarrollo de estas capacidades no es algo simple, no es algo que se da naturalmente, o sea, es algo que cuesta mucho esfuerzo. A veces este proceso es apoyado por alguna repartición del Estado y otra es resistido. Entonces muchos le han dedicado la vida a esta causa que no va detrás de un beneficio personal, sino en pos de un objetivo colectivo, en pos de generar las condiciones para estar mejor preparados, para dar el salto a ser un país independiente y soberano. Entonces todo ese proceso y esa historia no es algo que le vamos a entregar alegremente. Lo vamos a defender con uñas y dientes. Entonces ese es un tema, el de generar conocimiento y desarrollar capacidades. Bueno, yo estoy hablando de universidades, pero obviamente todo esto incluye al sector de ciencia y técnica, que también, que está articulado con las universidades y también está siendo ferozmente atacado, ¿no?, en este momento. Gabriel Fabricius, profesor de la Universidad de La Plata. ¿La universidad pública genera conocimientos y socialización o es solo un reducto donde un grupo de personas va todos los meses a cobrar un salario como intenta inducir el presidente? Bueno, después hay otro aspecto que tiene que ver con la posesión del conocimiento, que coloca a la universidad y a la ciencia como entes calificados para opinar. Ahí la universidad y la ciencia pueden ser algo muy molesto para el poder, y es una de las razones, creo yo, del ataque actual, ¿no? Ahí, por ejemplo, se puede mencionar el caso de las investigaciones de Andrés Carrasco, que fue un científico que fue presidente del CONICET y desnudó los efectos nocivos de los agrotóxicos del glifosato en embriones. Y bueno, fue muy perseguido y muy resistido por, los sectores vinculados al agronegocio, ¿no? Y después hay otra cuestión que tiene que ver con la universidad como el lugar donde se forman los estudiantes. Si bien el sistema espera que de la universidad que el estudiante entre, se forme y egrese para servir en campos específicos, el pasaje por la universidad suele producir cambios profundos en las personas. En ese tránsito se experimentan diversas maneras de pensar y de analizar la realidad, el contacto con otros que ven el mundo de otro modo, y muchas veces pasa que el estudiante entra a la universidad con un proyecto individual y termina atravesado por un deseo colectivo al que le dedica su vida. Y esto nunca le gustó a las clases dominantes. Esa mixtura de saberes, ese pueblo que se entremezcla y discute y lucha, que se da en la universidad pública. Entonces, claro, la universidad es algo muy molesto
para Milei, y diga lo que diga, su único objetivo es destruirla. Entonces, bueno, ¿qué dice? Habla de adoctrinamiento, que en la universidad se hace adoctrinamiento. Lo que se da en la universidad es el debate de ideas, que es lo opuesto a la obscena bajada de línea de los medios de comunicación. ¿Cómo se llama eso? ¿No? Donde dotan de sentido algo que no lo tiene a fuerza de machacar y machacar orquestadamente en los medios de comunicación que responden al mismo poder económico. Encima disfrazan eso de libertad. Y logran generar un sentido común donde a alguna gente le termina pareciendo bien que todo el pueblo se ajuste para pagar la fiesta de los ricos. ¿Qué sentido tiene eso? O sea, ¿cuál es la razonabilidad de eso? Ninguna. O sea, Milei, que iba a terminar con la casta, puso de ministro a Caputo, que contrajo la deuda como funcionario de Macri, que como vino esa plata se fugó, y ahora quiere que la paguemos nosotros. O sea, nada de eso es racional. O sea, hay una gran cuota de irracionalidad en todo lo que está pasando, que si es sometido al pensamiento racional no se sostiene. Entonces, la universidad es un lugar donde se produce conocimiento, y la razón es la herramienta básica y central en ese proceso. Por eso es muy peligrosa para Milei. En resumen, la universidad no puede aportarle nada a Milei para su proyecto de país, sometido servilmente al imperialismo y donde unos pocos se enriquecen a costa del hambre del pueblo y la depredación de los recursos naturales. Nada. Y a su vez puede traerle problemas por todo lo que comenté antes, y porque además cuando la comunidad universitaria se activa y se entrelaza con las otras luchas, puede jugar un rol muy importante a la hora de potenciar las luchas que se están dando y resistir la entrega infame que está haciendo este gobierno, ¿no? El gobierno está preocupado, los últimos días lo ha manifestado de diversas maneras, dando información falsa, ahora amenazando con que van a aplicar el protocolo antipiquete, pero no van a poder evitar la gran marcha que vamos a tener mañana, y aunque lo evitaran, digamos, lo que no van a poder es apagar esto que ya se encendió en la comunidad universitaria, y que una vez que se enciende es muy difícil apagarlo, ¿no? Bueno, escuchábamos al profesor Gabriel Fabricius, doctor en física. Me tira un poco la materia, yo he estudiado física y bueno, algo transitamos por esa misma universidad, por esa misma facultad que el amigo Gabriel Fabricius. Tanto Betania Oreja Cerruti como Gabriel Fabricius nos han dado un panorama muy amplio de la situación en la universidad, y esperamos que mañana en la movilización, que creo que parte de Plaza Congreso a eso de las 3:30 de la tarde hacia Plaza de Mayo para llegar a las 18 horas, será una gran movilización.